tienes es esto, la diferencia. Hay que poner algo que se quede pegado. Yo me acuerdo de una de la posibilidad que no hay. Bien. Felipe, le doy ya aquí lo que... Sí, dárselo lo que tiene de propincho también. A mí me parece que está listo el uso, No, hay que esperar 5 minutos. Ah, sí, la cortesía, sí. Aquí lo único que tenemos de bueno, después entera mucha gente, ¿sabes por qué? Por la televisión municipal. Sí, hay que Está el fin de semana está. que todos tienen en casa el folleto. Se han repartido más de 100 folletos. Más de 1000. De 1000 folletos. O sea, 1000, no 100. 1000 folletos. Que yo hice y doble 500. Por lo tanto, el objetivo de hoy, que era que la gente supiera de esta obra, yo creo que en principio lo tenemos. El que no tenemos es que salgan de casa para escucharnos directamente, pero como está la televisión, pues van a escuchar en diferido. Pero bueno, yo quiero dar las gracias a todas las personas que ya han estado aquí, como el Centro de Recursos Ambientales, que es la entidad que un poco lleva la parte más social o más de participación social de este proyecto LIFE Territorio Visor, y bueno, agradecerle sobre todo tanto a la Asociación del Montico por sus esfuerzos y al alcalde, el resto también, pero como somos ya de la administración, pues aquí hay que agradecer sobre todo a la gente que nos recibe, ¿no? Y nada, cuando quieras, alcalde, empezamos, y presentaros al director del proyecto, Miquel Goicoechea, a Gloria Giralda, del Servicio de Hábitats del Departamento de Medio Ambiente. También está con nosotros César Pérez, el director del Servicio del Agua, Pedro Castillo, que es el director concretamente de la obra que se va a hacer aquí en Marcilla, perdón. Y bueno, Iñaki está aquí en representación de la asociación, porque ellos también han aportado sus ideas, ¿no?, al proyecto, y también las explicarán. Y nada más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a explicar este proyecto, que yo creo que es un proyecto importante para nuestro pueblo. Tengo que decir que en la primera legislatura que estuve de alcalde, nos llamaron desde el medio ambiente a los 4 alcaldes de los pueblos de aquí alrededor, nos quitaron a las 8:30 de la mañana en Pamplona y no sabíamos yo que iba, pero no sabía que íbamos nosotros de alcalde, nos juntamos en un cuarto y nos soltaron la bomba, ¿verdad? Esta zona nuestra se encuentra el 50% del bisón europeo de todo Europa. Yo quiero recuerdo la cara del alcalde de Partes, que entonces estaba en aquel momento con la concentración parcelaria, se puso blanco, pero yo creo que a raíz de esa reunión y tal, empezó este proyecto, en el cual no sé si llevaremos, Eva, tú que sabes más memoria que yo, 5 años, 4 o 5 años, pues llevaremos, con bastantes reuniones en las cuales se invitó a todos los pueblos en los que estamos afectados por el tema del bisón, y también a muchas asociaciones de todos los pueblos, porque no es solo un proyecto de Marcilla, es un proyecto de aguas arriba y aguas abajo, tanto del río Aragón como del río Aragón, ¿no? Entonces, lo que hagamos aquí en Marcilla le puede perjudicar a Villafranca, y por lo tanto tiene que estar Villafranca, tiene que estar enterado de lo que se va a hacer aquí, y por lo tanto las últimas reuniones que tuvimos ya casi prácticamente las hicimos solo con ellos, ¿no?, para explicarles un poco lo que se iba a hacer aquí y para que estuvieran de acuerdo con lo que se va a hacer. Yo creo que es un proyecto importante, primero porque se va a hacer que el bisón tenga un mejor hábitat para él, y segundo, entiendo también porque se va a hacer en nuestro río una obra que para la inundabilidad de nuestro pueblo yo creo que va a tener un factor muy importante, ¿no? Se le va a dar más anchura al río, y sobre todo se va a hacer una actuación en la zona, para entendernos todos, en la curva de Purina, la famosa curva de Purina, que cuando vienen las inundaciones hace un freno ahí que después nos repercute bastante a aguas arriba, ¿no? Tengo que decir también que en estas últimas conversaciones que hemos tenido con los responsables del proyecto, nosotros lo que le dijimos es que nosotros
estábamos de acuerdo con este proyecto, pero que también queríamos que nuestro pueblo, hacer una serie de obras para que nuestro pueblo tuviera una defensa un poco superior a la que tenemos ahora referente a la riada, ¿no? Y lo que se ha llegado a un acuerdo con ellos pues es hacer la mota vieja que nuestros abuelitos la hicieron hace muchos años, 200 metros para el río. Pues lo que vamos a hacer va a ser reforzarla, crecerla un poquitín, si no me equivoco, un poquitín, reforzarla y llevarla hasta el final de donde está la mota, para que nos entendamos nosotros, es en la parcela de Nicolás Ezquerro, y a partir de ahí arrancamos con otra mota más pequeña en una parcela comunal que es en la zona del puerto, que la uniremos con el camino de la Calaveras o la Ponderosa, y por un camino que va hacia por el Ramalijo, y se recrecerá también unos 30 centímetros o 40 centímetros, y llegaremos hasta la Muga de Funes. O sea, que todo lo que el término de Marcilla, que está protegido, pues con esta actuación que vamos a hacer, vamos a proteger más, ¿no? ¿Para cuánto? Preguntarán, ¿para cuánta? ¿Qué riada? ¿Para qué riada? Pues no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que ahora estamos protegidos y con lo que se va a hacer, pues vamos a estar más protegidos, ¿no? Esa es la filosofía principal de este proyecto. Como estamos mucho en la mesa y tenemos que hablar mucho, pues yo no les importo y quiero de nuevo agradecer a todos los que están aquí en la mesa que han venido a explicar este proyecto, que yo creo que es importante y muy importante para Marcilla y para la zona. Nada más, eso que... ¿Quién va a hablar? Bueno, ahora va a hablar Miguel Goicoechea. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también voy a intentar ser breve porque estamos muchos y os voy a hacer una presentación general de lo que es el proyecto LIFE Territorio Visón. Este proyecto, bueno, es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del programa LIFE y concretamente LIFE Naturaleza, y está cofinanciado también por el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica de Ebro. Entonces, bueno, como bien ha explicado José Mari, es un proyecto que tiene una doble filosofía o que conjuga un poco lo que son dos áreas, que por un lado sería el tema de gestión fluvial de los ríos y el tema de la mejora del hábitat del visón europeo, que, bueno, ahora nos explicará Gloria, es una de las especies de carnívoro pues, más amenazadas de Europa. Entonces, este proyecto hay que verlo como una oportunidad, sobre todo porque la presencia del visón permite el que vengan unos fondos europeos a Navarra y más concretamente a esta zona, ¿no? Entonces, yo suelo decir que Europa tiene miles de kilómetros de ríos, pero que visón hay aquí y que gracias a que hay el visón podemos hacer obras que van a mejorar lo que es la conservación de esta especie, que es una especie importante, van a hacer mejoras dentro del hábitat fluvial, va a poderse hacer obras, como bien ha explicado José Mari, de mejora de la protección de los núcleos urbanos y de los pueblos, se mejoran ciertas zonas, y entonces este proyecto conjuga lo que son tres directivas importantes dentro de la Unión Europea, que es la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones. Entonces, bueno, el proyecto, como digo, está centrado y gira en torno al visón europeo. Lo que se ha visto es que se puede conjugar los objetivos de lo que estábamos hablando en una misma dirección. Lo que es bueno para la mejora de los ríos es bueno para el visón y es bueno y puede ser bueno también para conjugar lo que es la protección, y siempre combinado también y garantizando lo que es el modo de vida de estos pueblos, la agricultura, lo que es la producción, ¿no? Bueno, del tema del visón, lo que estamos comentando, lo comentará Gloria, y bueno, pues han detectado una serie de problemas a partir de los cuales se genera este proyecto, ¿no? O sea, se ve pues eso, pues que las zonas de visón están insuficientemente protegidas, hay una degradación del hábitat en general, por una degradación en general de todos los sistemas fluviales, pues porque no hay continuidad de riberas,
esto pues impide pues un empobrecimiento en sí de lo que son los sistemas fluviales y en concreto pues para la fauna. Y bueno, pues esta serie de problemas que tenemos aquí, reducción de llenuras inundables, alteración de la dinámica fluvial y luego pues una mortandad que también se está produciendo de bisones en las carreteras, hay una serie de problemas pues que llevaron a crear este proyecto. Es un proyecto que, como veis, tiene un presupuesto muy importante, o sea, son 6.300.000 euros. Yo también suelo comentar esto, pues en los tiempos que corren, este proyecto se gestó en otra época, ¿no? O sea, era 2008-2009, pero pues igual parece mucho dinero, pero hay que tener en cuenta que yo suelo decir también que el visor no tiene una cuenta en Suiza, o sea, es decir, no se llevan el dinero, sino que al final esto está suponiendo también pues lo que es trabajo y ingresos para la zona, ¿no? Tanto para los ayuntamientos como para empresas locales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, incluso comentaba el consejero un día en la presentación de Caparrós, decía, por 900.000 euros que está poniendo Navarra, vienen 6 millones a Navarra, ¿no? O sea, que también hay que verlo como una oportunidad de ingresos para la zona, ¿no? En el proyecto, pues como os he comentado antes, está cofinanciado por el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Medio Ambiente. Participamos 3 socios, que somos Gestión Ambiental de Navarra, la empresa pública del Gobierno de Navarra, Traxa, que es la empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente, y la Fundación Crana. Y bueno, pues los organismos, el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Medio Ambiente, la CHE y los ayuntamientos, que también se está contando con la participación de todos los ayuntamientos. En concreto, el territorio Visón afecta a 12 municipios, que son los 12 municipios que integran el link Tramos Bajos a Aragón, que es la zona en la que se centra el proyecto. Y en principio, bueno, pues sí que estamos tratando de ejecutar proyectos en todos los términos municipales. Las acciones que conlleva el proyecto LIFE son de 5 tipos de acciones. Son el aumento del territorio fluvial, ganando llanuras de inundación mediante eliminación de motas o, como en este caso, quitar motas de primera línea para ponerlas en una segunda línea, retranquear motas, siempre en sitios donde se ha estudiado hidráulicamente que no se va a afectar a zonas exteriores, o sea, es decir, las cosas se hacen con estudios. Se busca en determinados sitios donde se puede reconectar meandros abandonados, que son zonas que tienen un especial valor ecológico y que se ve que el río, luego supongo que hablará César, con los problemas de incisión que tiene, los está desconectando pues ecológicamente y desde el punto de vista de hidrológico. Hay una acción concreta que es recuperación de hábitat específico visón. Lo que buscamos aquí es aumentar zonas húmedas donde el visón pues, puede, o bien zonas para reproducción, que son zonas de balsas con islas, una serie de hábitats muy determinados, y luego pues buscar zonas húmedas donde pueda encontrar caza y alimento. Buscamos también la restauración de otros hábitats de interés dentro de la directiva hábitats, pues como serían pues, sotos, zonas de ribera, pues pastizales húmedos, etc. Y luego hay una actuación que es de eliminación de especies alóctonas invasoras, tanto de flora como de fauna. Tenemos especies que son exóticas, que no son propias de aquí, por ejemplo, el galápago de Florida, que amenaza el hábitat de otras especies de aquí, o pues, especies de flora, como puede ser la caña, el alianto, las acacias, que son especies de fuera que se reproducen, son invasoras, y queremos hacer protocolos de eliminación pues, para tener un hábitat pues más natural, ¿no? Estas acciones se concretan en una serie de proyectos y pues, bueno, pues tenemos unos indicadores que cumplir, ¿no? Pues bueno, pues este es un poco el cuadro, no lo vamos a pasar. Y luego el proyecto tiene una parte muy importante de lo que es comunicación y participación dentro del actor del que estamos ahora. Entonces, bueno, pues también es importante difundir, comunicar y contar con la participación, como en este caso, pues por ejemplo, yo creo que de una manera bastante ejemplar en Marcilla, ¿no? Por el tema del Montico, de Almos, que yo creo que la participación ha sido muy satisfactoria. Tenemos una página web que os invito a verla, www.territoriovison.eu, y
Y hay un punto de información en Faces que también os invito a visitar. Y bueno, pues también hacemos campañas, seminarios, participación de voluntariado, pues bueno, una serie de actuaciones alrededor del proyecto. Y en principio, pues bueno, pues esto es todo. Gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. Soy Gloria Estrada del Servicio de Conservación de la Biodiversidad y yo sí que voy a hablar 2 minutitos porque imagino que estáis muy interesados en el proyecto y cómo se va a desarrollar, pero voy a dedicar 2 minutitos al protagonista del día, que es el visón europeo. He traído un montón de folletos de estos que nos sobraron del live anterior y que todavía, bueno, pues les vamos dando salida y que cuenta, pues ya sabéis, unas características del visón, cuánto mide, cuánto pesa y toda esa serie de datos que somos a veces los que estamos metidos en esto. Ya sabéis que es de la misma familia que el turón o que el hurón, de hecho se parece mucho a un hurón, que quizás es el animal que se puede estar más acostumbrado a ver. Es de color chocolate, tiene las 2 manchas blancas encima y debajo del labio inferior. Los que nos dedicamos a esto decimos que es un carnívoro generalista, que así hablando en plata quiere decir que come lo que pilla, o sea que come de todo, siempre que sea, come vegetales, come lo mismo cangrejos, que peces, que topillos, que ratas, que una rata de agua, más o menos va cambiando la alimentación según la estación. Y desde el siglo XIX está en una disminución grandísima de sus poblaciones y ahora mismo, que hay unas diapositivas, pero bueno, voy a hablar un poquito. El caso es que ahora mismo está en un 10% de su distribución histórica, bajó muchísimo en el siglo XIX, sobre todo por el comercio de pieles, y desde entonces pues su situación no ha hecho más que empeorar. Ya hemos comentado que aquí en Navarra tenemos el 70% de la población de la península ibérica y por tanto nuestra responsabilidad es muy grande y también lo es nuestra oportunidad. Tenemos un carnívoro único que está calificado en peligro de extinción a nivel nacional, en peligro crítico a nivel mundial, según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y por un lado yo creo que tenemos que estar orgullosos de ello, responsabilizarnos de haber sabido conservarlo, ser un estado tal que haya permitido que este animal siga existiendo, y por otro lado pues aprovechar lo que tiene de bueno esa presencia de fauna salvaje. Y las mayores amenazas a las que se enfrenta ahora mismo son, por un lado, la invasión del visón americano, que ahora mismo puede que sea el problema más grave. A veces cuando hablas de amenazas de una especie es difícil decir cuál es lo peor, ¿no? Pero desde luego la invasión del visón americano, que ya sabéis que en Navarra estamos rodeados prácticamente, es una de las más graves. También es verdad que nuestra población es una población que genéticamente pues que no está muy bollante, digamos que a veces hay una dificultad para adaptarse a determinados cambios, y en la naturaleza, que la vida salvaje allá afuera es muy dura para los animales, cualquier mínima diferencia supone la diferencia entre sobrevivir o no hacerlo. El animal que cruza la carretera un segundo más tarde que el otro, pues muere atropellado. Y el que la ha cruzado un segundo antes, esa diferencia mínima es la que significa que uno sobreviva y otro no. Y la tercera amenaza más importante es, no quiero decir que una sea más importante que otra, pues puede ser igualmente, es la pérdida de hábitat. Y a partir de la pérdida de hábitat es como desde el gobierno de Navarra se promovió este LIFE, Territorio Visón, que vino después del LIFE GB y que intenta, como sabemos todos, crear espacios de inundabilidad, favoreciendo las condiciones de los pueblos al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de hábitat para el visón. Y sin más, paso la palabra a César Pérez. Muy bien, pues buenas tardes. Soy César Pérez del Servicio del Agua y bueno, a mí me corresponde un poco explicar cómo hemos llegado a esta solución que se plantea en Marcilla. El proyecto concreto lo explicará Pedro como director de obra, pero yo voy a dejar claro por qué hemos llegado a esta solución y los modelos y el seguimiento que tiene detrás.
Bien, el objetivo de esta actuación en Sotocontiendas es la creación de hábitats de alta calidad para el bisón europeo, pero eso se va a conseguir también recuperando y naturalizando el espacio fluvial. Vamos a permitir que el cauce tenga una cierta movilidad lateral y luego también vamos a mejorar la defensa frente a inundaciones. Todo esto surge a raíz del 2007, cuando se produce la Avenida de Abril del 2007, y además pocos años antes, en febrero del 2003, tenemos otra avenida importante, tanto en el Arga como en Aragón, como en el propio eje del Ebro, y surge una demanda de hacer actuaciones. Ya las soluciones tradicionales que se venían haciendo después de una gran avenida se veía que eran insuficientes, y que luego volvía a una avenida igual o similar y causaba los mismos daños o incluso peores. Y por ello se intentó pues, unos estudios globales, que se hizo por ejemplo a nivel del eje del Ebro y a nivel del Arga Aragón, de la zona más o menos que incluía el LIC, ¿no? Y como consecuencia de este estudio se plantearon una serie de alternativas y la manera de financiarla era bien vía fondos directos, de los presupuestos del gobierno de Navarra, que cada vez son más reducidos, o bien mediante proyectos europeos que nos ayudaran a financiar y a poder potenciar las dos alternativas, el conservar por una parte los espacios naturales y a la vez ofrecer una protección de defensa contra las inundaciones. El problema que lo podemos ver aquí en la foto de Sotocontiendas inundado en abril del 2007. Desde aquí podéis ver todo el meandro completamente inundado, pero se ve como la mota de primera línea está perfectamente seca y transitable y sin embargo tenemos el agua detrás. Este agua pues, puede venir, quizás vosotros conocéis mejor que nadie el origen, o bien por subida a nivel freático, o bien por desborde aguas abajo y por remanso. El caso es que se ve que las defensas planteadas eran insuficientes. Otra característica, y que a veces se nos olvida, es que los ríos se mueven, y además se han movido muchísimo en el pasado. Es decir, ahí tenéis la foto del vuelo Ruiz de Alda que hizo para la Confederación Hidrográfica del Ebro en el año 1927, y podemos ver cómo era el río Aragón en esa zona. Mucho más meandriforme, con muchos brazos, islas en medio, y ocupando una gran cantidad de espacio. Si pasamos a la siguiente foto, que es la del vuelo americano de 1957, ya se empieza a parecer más a lo que es, a cómo lo conocemos en la actualidad. A veces se iban construyendo más defensas y se iban rigidizando, pero podemos ver cómo, por ejemplo, cuando al pasar por el ferrocarril, el río tenía una mucho mayor anchura, muchas más playas de grava. Aquí en esta zona, en este ángulo tan malo, el ángulo recto al lado del ferrocarril, como todavía quedaban una serie de islas. Muy bien, y fruto de esos trabajos que se hicieron a partir del 2007, que se hicieron entre el 2008 y el 2010, se plantearon una serie de soluciones que incluso venían de más atrás. Como ha dicho Gloria, antes de este Life Bison existió otro Life Bison llamado Life Herbert. También existieron otros proyectos europeos como el Kirimer, donde se planteaban ya alternativas en esta zona. Y en un principio la idea original era haber hecho un brazo de avenidas que podría ser más ambicioso, como este pintado en verde, o menos ambicioso en azul, que nos sirviese por una parte de alivio en avenidas y por lo tanto de defensa de la población de Marcilla, pero que a su vez este territorio recuperado pues, sirviera de hábitat, por ejemplo, para el bisón. Obviamente, si se podían retirar defensas de primera línea, pues mejor, y reforzar las de segunda línea en la medida de lo posible. O sea, con este plano es con lo que salió, digamos que el concurso para la redacción del proyecto constructivo. Este proyecto se adjudicó a una empresa de Tarragona, que iba en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, con el catedrático Martín Vide, un experto en dinámica fluvial. Y bueno, como en todos los proyectos un poco de restauración de ríos, lo primero de todo es caracterizar las presiones,
tanto a nivel de cuenca, por ejemplo, cambios en los usos del suelo, de toda la cuenca vertiente influye en la cantidad de agua que nos llega, como también presiones a nivel local, las escolleras, los dragados, las defensas que se hayan hecho en la zona. Y estas presiones pues, nos generan unos impactos, es decir, cada acción tiene su efecto. Impactos en la dinámica y impactos en la estructura. Ahora ahí tenéis los principales impactos, pero pronto se vio que el principal impacto que tiene esta zona es la incisión. La incisión es una excavación del lecho del río que ya en el estudio de 2007 se vio muy claro en el Arga. En el Arga, sobre todo como consecuencia de la corta, pues hay una incisión que se llegó a valorar en más de 3 metros. Ya se entiende que si el río al recorrer un desnivel lo hacía antes recorriendo 20 kilómetros y ahora le recortamos pues, 5 o 7 kilómetros, pues lo hará con una pendiente mayor. Es decir, por lo tanto, se nos descuelgan las terrazas. En el Aragón no estaba tan claro. El Aragón en principio es el río principal. El Arga no deja de ser un afluente del río Aragón. Pero cuando se empezó este trabajo, se empezaron a recoger indicios o indicadores que nos decían que también en el río Aragón hay una incisión. Posiblemente mucho menor que lo que hay en el Arga, pero también existente. La prueba más clara son las fotos como las que vemos de los taludes donde se ven descarnados, el fuerte pendiente y el lecho abajo. También hay otros indicadores. Un indicador muy claro es los niveles freáticos en los pozos. Si cada vez en los pozos hay que ir a buscar el agua más abajo, es otro indicio de incisión. También se hicieron catas donde se vieron los antiguos brazos, donde una vez quitado el limo nos aparece dónde estaba la grava de esos antiguos brazos y se ve que están más alta que los niveles actuales del río. De modo que la situación actual que tenemos es esta. Tenemos un nivel de aguas bajas, esto sería un corte por la zona de las piscinas, donde vas a pasar el puente del ferrocarril, donde tenemos el nivel de aguas bajas y la terraza ahora mismo se encuentra a más de 3 metros. 3,4, 3,5 metros en margen izquierda, la zona deportiva casi a 4 metros y la mota casi a 6. ¿Cuál es el problema de la incisión? Bueno, no todos son desventajas, es decir, en un principio habría quien podría decir que, bueno, pues si el río está cada vez más bajo y más excavado, pues nos cabe más agua, ¿no? en avenidas. Y eso es verdad, es decir, cabe algo más de agua. Sin embargo, no te salva de las inundaciones y genera mucho más problemas. El problema principal es que no solamente baja el nivel del río, baja también los niveles freáticos asociados. Por lo tanto, se nos muere la vegetación de ribera, queda reducida a una banda muy estrecha. Como decía antes, nos baja el nivel freático de los pozos, con lo cual cada vez hay que gastar más energía e ir más abajo. Y cualquier cosa que plantemos arriba también va a tener cada vez una desconexión mayor con el nivel freático y por lo tanto menos futuro de supervivencia. Bien, en el caso del Arga decíamos que esa incisión es casi seguro que está asociada por una parte a la corta y a los efectos que después se produce, efectos geomorfológicos. En el Aragón, pues, ¿cuál puede ser la culpa? Bueno, pues se ha podido hablar de que la construcción del embalse de Illesa hace que cada vez haya menos grava y eso produce un desequilibrio, que puede ser el río Arga que le tire para abajo al río Aragón. Y otro digamos que motivo, y quizás sea el principal, hayan sido las extracciones de grava, los dragados. Hay una idea de que ahora no se draga, en los últimos años pues no ha habido, pero en el pasado, incluso después del año 2000, ha habido muchos dragados. Ahí podéis ver un plano, cada círculo en función de su tamaño, los negros antes del año 2000, los rojos después del 2000, de los dragados con su volumen, que según los expedientes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de más de 30.000, entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos y menos de 10.000. Todas estas extracciones han producido un desequilibrio
que ha reaccionado el río excavando, erosionando. Muy bien, ¿y qué río queremos? ¿Qué río podemos intentar recuperar? Bueno, pues no se pretende volver a lo que era hace 100 años o más. La foto más antigua es la que antes veíamos, del año 27, pero se hizo una recopilación muy buena de un plano de Marcilla, parece que está sacado del Archivo General de Navarra, del año 1870. Y aunque eran antiguos, pero no eran nada tontos, ya existían los teodolitos en aquella época, y este levantamiento topográfico es bastante bueno. De hecho, se ha podido, gracias al ferrocarril, que el ferrocarril se inicia más o menos en 1850, a partir de ahí empieza a desarrollarse, y a lo que son los límites de los términos municipales, se ha podido georreferenciar este plano perfectamente y superponer con las fotos. Pero lo que nos interesa del plano es los usos de suelo, que podéis ver aquí. Aquí no sé si se verá bien en la pantalla, pero por ejemplo en naranja tenemos las tierras de labor, a continuación viñas, olivares, pastos, huertas, y el que nos interesa es el último uso, que serían los sotos del río, que corresponde a este color claro en torno al río, y que esta banda llega a ocupar pues entre 700, 800, incluso casi 1 kilómetro en algún sitio. Tenemos que entender que posiblemente estos sotos no es la idea idílica que tenemos de un soto completamente arbolado, sino que en aquella época, pues por las necesidades para calentarse, para cocinar, estuvieran muy explotados, y a lo mejor un poco deforestados, pero desde luego había una banda de 700, 800 metros en torno al río que pertenecía al río, a sus sotos. Y otra cosa que aquí podemos ver también es que el río era mucho menos meandriforme, incluso en esa foto del 27. Digamos que esta es la imagen que queremos recuperar, pues obviamente no, esto es imposible, ¿no? Entonces queremos recuperar algunos pequeños espacios, unas pequeñas bandas mucho más estrechas y ir mejorando progresivamente y que se vaya recuperando. Y esto nos puede parecer mucho, 700 o 800 metros, pero el caso es que si le superponemos la foto del 27, no solamente se ha comido los 700 metros, sino que incluso lo ha sobrepasado, se ha metido en lo que eran terrenos de labor. El río es mucho más meandriforme y quizás este sea el origen de la primera mota, de la mota más antigua, a la vista de que el río parecía que avanzaba hacia Marcilla. Entonces cuando se empiezan a hacer las primeras defensas de ese río que se aproximaba. Incluso el río ha querido seguir moviéndose a pesar de todas las defensas que teníamos. Este plano, que también está sacado de los archivos de Confederación Hidrográfica del Ebro, es un plano de los años 80, donde se plantean unos dragados, que casi seguro que se terminaron haciendo, y una defensa aquí porque el río amenazaba con romper, es decir, el río amenazaba a quizás recuperar ese brazo de 1870, que iba más o menos por esta zona. Y estas obras, estas tendencias que tiene el río a moverse, nos puede indicar por dónde podemos actuar. Y a eso tendríamos que ir a este plano de la izquierda, que es un plano basado en el modelo digital del terreno, en la topografía que se hizo muy detallada a partir de un avión y tecnología LIDAR, tecnología láser. Podemos ver en colores oscuros las zonas de menos cota, de menos altura. Por una parte tenemos esta zona donde en la foto del 57 veíamos unas islas. Por otra parte tenemos esta otra por donde iba el brazo del 27, este es mucho más antiguo, de 1870. Y estas zonas de colores claros es donde nos dice dónde está más cerca del nivel freático, donde podemos ir a buscar ese río incidido, y los colores verdes, naranjas, los que están más altos. Bien, y esta es la situación actual, con el río descolgado más de 3,5 metros de lo que es
el nivel de aguas bajas y a qué podríamos querer, cuál debería ser nuestro objetivo a alcanzar. Bueno, pues no hay que irse muy lejos, hay que irse unos pocos kilómetros aguas arriba, a partir de Mérida y a las poblaciones superiores, donde tenemos un río Aragón en un estado más natural, donde podemos obtener este perfil, que es un perfil real sacado del mismo modelo digital del terreno, donde el nivel de aguas bajas y las terrazas inmediatas están a 1,5 metros, 1,20 metros, 1,70 metros. El río ocupa una anchura mayor, tiene más sotos, pero los niveles freáticos están más altos y son capaces de alimentar pues, unos sotos como estos que vemos aquí. Esto es lo que tendríamos que tratar de conseguir. Bien, de modo que a la vista de todos estos problemas, un poco se abandona la idea de este brazo, aunque se sigue a uno. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el río tiene mucha incisión. Por lo tanto, ese brazo de avenidas podría funcionar como brazo de avenidas, pero desde luego no podría funcionar como un ambiente húmedo, estaría descolgado 3 metros con respecto al fondo del río, por lo tanto sin agua, seco. Además se vio que, a diferencia de un primer estudio que se hizo en el 2003, Marcilla, si su segunda mota aguanta, no es inundable. De modo que interesaba mucho más reforzar la segunda mota de Marcilla que no hacer este brazo, con todo el coste que supone, para al final no conseguir ningún hábitat de río. La solución más razonable era darle más anchura al río en una banda. Esta es la alternativa 2. Una alternativa pues, bastante ambiciosa, porque luego, como veremos dentro del episodio, hay que limitarse a un presupuesto y a un plazo, entonces de momento hay que empezar con una primera fase realizable. Además, se podría ser más ambicioso, que es, si queremos un brazo de avenidas, donde tiene más futuro es por donde iba el brazo del 27. El abrir aquí, quitar las defensas y esta zona que está más baja, que nos sirva como brazo de avenidas. O incluso ser mucho más ambicioso. Si el río quiere capturar el brazo y volver un poco a una imagen más parecida a la que era del 1870, pues si le quitamos más defensas, el río podría terminar capturando este brazo y al revés abandonando el otro y olvidándonos de todos estos problemas de este ángulo recto que tiene contra el ferrocarril. Digamos que estas son las alternativas más ambiciosas y nos dan ideas para trabajar a futuro, con nuevos proyectos, cuando haya más fondos. Pero en el IPSOM tenemos que ser más realistas. No tenemos presupuestos ilimitados, lo que tenemos unos presupuestos reducidos y tenemos que empezar por algún sitio. Y el sitio es donde decíamos en el ángulo recto, y donde está esa isla en la foto del 57. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, para luchar contra la incisión, una vez que le hemos quitado las defensas y las motas, es darle más anchura al río. Dándole más anchura, ese mismo caudal ahora pasará en una sección más ancha. Y eso va a hacer que tenga, digamos, menos fuerza y va a hacer subir el lecho, va a depositar. Lo que es el proyecto lo explicará en más detalle Pedro después, pero la idea en resumen pues va a ser quitar de aquí, excavar unos 150.000 metros cúbicos y de esos 150.000, 100.000 se los vamos a devolver al río y el resto lo vamos a llevar para reforzar las motas de defensa de la población. Bien, esa es la idea, ensanchar y extender parte de la grava en el río. Repito que lo entenderá luego. ¿Cuál es la idea? La idea ya se ha hecho. Es bastante experimental, que sepamos, en España no se ha realizado en ningún sitio, pero en otros sitios como Suiza sí. Aquí vemos como un río totalmente canalizado con una banda de árboles y le ensanchamos la sección, transporta el mismo caudal, pero sí, esa mayor anchura implica subir el lecho y devolver la grava. Y la tenemos por los dos sitios y aquí por uno. Bien, como esto hacerlo en un principio tenemos que estar bien respaldados con modelos, que no se puede hacer a lo loco sin ver cuáles son los efectos que va a generar nuestra actuación. Y aquí es donde interviene la Universidad Politécnica de Cataluña y el catedrático Martín Vide, que hace dos modelos. Un modelo es el que veis ahí el primero, un modelo morfodinámico 1D,
Es decir, el modelo morfodinámico es el que nos va a estudiar cómo evolucionan las gravas, es decir, cómo evoluciona el lecho del río en el tiempo. Este modelo, es decir, nosotros tenemos un perfil actual. Después de la obra, donde hemos ensanchado y llevado esa parte de grava que estaba en los laterales al centro, tendremos este nivel rojo de proyecto. A continuación, le pasamos un caudal que no tiene que ser un caudal muy alto. Simplemente con que sea el caudal que casi llega al cauce, eso ya es capaz de movilizar la grava. Eso es lo que se llama el caudal generador. De hecho, se ha utilizado aquí un caudal constante de 164 metros cúbicos por segundo. Es casi un poco menos que una avenida ordinaria. No llega a ser una avenida ordinaria. Y estos modelos unidimensionales nos permiten ver cuál será la evolución futura del lecho. Es decir, parte de lo que vamos a echar se va a llevar. Luego vamos a ver a dónde. Y eso va complementado con un modelo hidrodinámico en 2 dimensiones. Es decir, un modelo de cuál es el nivel de agua. En el anterior estudiamos cómo se mueve la grava, los sólidos, y en este cómo funciona el agua. Es decir, cómo después tenemos en el modelo actual cómo son las inundaciones. Después de la obra ensanchamos, incorporamos grava, cómo funcionan las inundaciones, y al cabo de esta situación futura del modelo anterior, cómo se comportan las inundaciones. Y aquí sí que le vamos a pasar todo tipo de caudales, desde el de 2 años de 200 metros cúbicos por segundo hasta la avenida de 500 años que nadie ha visto, que vienen a ser unos 2.200 metros cúbicos. Bien, estos modelos obviamente no son solamente en donde vamos a actuar, es decir, esta es nuestra zona de ensanchamiento y la zona que se va a extender grava, que son como casi 2 kilómetros, sino también hay que mirar aguas arriba y aguas abajo. Y se van a estudiar pues, más de 10 kilómetros para ver la evolución tanto de las gravas como de las inundaciones. Bien, y este modelo, bueno, pues ¿en qué consiste? Como decíamos antes, tiene 10 kilómetros de largo. Aquí tenemos la población de Marcilla. A continuación tenemos el sitio donde vamos a ensanchar y que viene a ser pues unos 800 metros, y luego estamos hablando de otro kilómetro 200 de extensión de grava. Muy bien, en la situación actual, este es el fondo del río y este es el nivel que ocupa ese caudal. Nosotros hacemos nuestra obra. En nuestra obra hemos ensanchado el cauce y le hemos añadido parte de esa grava que estaba en los laterales y en el centro, y hemos subido el lecho, intentando luchar contra esa incisión que decíamos antes. Muy bien, este caudal de 164 en un principio nos genera una altura mayor. Nada más terminar la obra, el primer caudal que pasa nos sube pues entre 30 y 40 centímetros la altura de agua. Pero, desde luego, las botas son capaces de absorber esta altura sin ningún problema. Pero ese caudal está trabajando y se está llevando parte de la grava que hemos añadido. Y ya a los 10 días, ya en la zona ensanchada se ha ido un poquitín, en la zona donde se ha extendido se ha ido un poco más, y ya nos ha bajado bastante el nivel. Todavía no llega a la situación de antes de la obra, pero casi. A los 100 días equivalentes, es decir, aquí cuando estamos hablando de 10 días, 100 días, se refiere si el río se mantuviera en un nivel de 164. La realidad es que los ríos suben, bajan, entonces esto va a ir más bien a saltos. Es decir, viene una pequeña avenida como la que se está registrando ahora mismo y nos moviliza un poco más de grava y nos baja los niveles. Luego vuelve a bajar el río, se para y así hasta la siguiente. Entonces, a los 100 días ya prácticamente se nos ha estabilizado. Es decir, ya llegamos casi a un perfil donde luego vamos a ver que casi no se va a mover, y además los niveles son prácticamente idénticos a los que había antes de las obras. Sería este color en morado. Al año ya hemos visto que prácticamente no hay diferencias entre las de 100 y las de un año. La grava del ensanchamiento más o menos se ha quedado, se nos ha ido parte de las que habíamos echado en el río y parte se encuentra aguas abajo. Esta sería la imagen a los 4 años, que nos permite ya sacar las conclusiones. Es decir, en Marcilla no hay ningún efecto. A la altura de la población de Marcilla no tenemos ningún efecto en las inundaciones ni
en aumento de deposición de grava en el río. En la zona del ensanchamiento se mantiene la mayor parte del relleno. Gracias al ensanchamiento que hemos hecho, esa grava se logra mantener. En lo que se ha extendido en el río sin ensanchar, parte se nos va a haber movido. Una parte se va a ir en el kilómetro siguiente y otra parte circula, como veis aquí. En realidad no se queda en Villafranca. Este estudio que llega casi hasta la confluencia del Aragón con el Arga, esa grava sigue camino del Ebro, porque tenemos que entender que digamos que la grava es un caudal sólido igual que un caudal líquido. Se mueve más lento, se mueve cuando vienen las avenidas, pero es grava en movimiento. ¿Y las inundaciones? Bueno, pues aquí ahora ya no estamos pasando el 164, sino que le estamos pasando la avenida de 500 años de periodo de retorno, que estamos hablando, como os decía antes, de más de 2.200 metros cúbicos por segundo. Una avenida muy superior a la de abril del 2007. Bueno, pues a los 100 días, estos que decíamos equivalentes, ya prácticamente no hay ninguna diferencia si se nos presentara esa avenida de 500 años. Las diferencias que da el modelo son de 4 centímetros, que es casi el error del propio modelo, y por lo tanto no hay ningún aumento del riesgo de inundación. Esta transparencia que preparó el profesor Martín Vide con una pregunta de los calados, es decir, las alturas de agua. ¿Alguien ve alguna influencia? Prácticamente quitando en la zona donde hemos actuado con el rebaje, ahí sí se ve diferencias de alturas como consecuencia de esa subida del lecho. En el resto de lo que es la zona inundable no tiene ninguna afección. Y estas son las conclusiones que nos dan estos modelos, que casi a los 100 años, en principio vamos a ver ya la situación, a los 100 años, 100 días equivalentes, vamos a ver prácticamente ya la situación definitiva, y que va a transportar un poco el mismo agua que tenía antes. Lo que sí vamos a hacer, porque no dejan de ser unos modelos, es hacer un seguimiento de qué va a ocurrir después de la obra. Obviamente ya lo teníamos pensado en el momento de la redacción del proyecto. También la Confederación Hidrográfica, en el permiso que ha dado de esta obra, pide que haya un seguimiento de qué va a pasar aquí con la grava y con los niveles. Y en el caso de que estos modelos no fueran tan exactos como viene aquí, obviamente actuaríamos. Y eso es todo por mi parte. Luego, si queréis, cualquier cuestión podemos comentar. Hay mucha información, pero vamos a que nos expliquen en detalle y después lo que se trata es que pongáis todas las preguntas que queráis. Os paso un mapa, el mismo mapa que tenéis ahí, que lo podéis colgar en el ayuntamiento, luego lo podéis dejar ese grande a la vista de todo el mundo. Para que cuando os explique Pedro, pues la gente pueda ver el detalle del proyecto. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Castillo, de la Mitad de Navarra, y como director de obra me corresponde explicaros las actuaciones en concreto del proyecto. A ver, entre los objetivos principales de las obras se encuentra la mejora y creación del hábitat para el bisón europeo, como son la creación de masas de agua lentas, lagunas, remansos, etc. Se consigue la ampliación del área de caza, de refugio y de reproducción de la especie. Se crean y mantienen bandas de vegetación asociadas a los usos de agua, se dota de protección estructural, tranquilidad y aislamiento visual a la especie. Así que, como conseguimos con la mejora y creación del hábitat, conseguimos también potenciar otras especies con requerimientos compartidos, como puede ser el galápago europeo, la nutria. Asimismo, hacemos también la recuperación del espacio y paisaje fluvial, así como los procesos naturales de erosión y sedimentación. Recuperamos anchuras de cajón fluvial próximas a las que poseía antes de su transformación al río, como ha explicado César, y más o menos corresponde con unas anchuras de lecho posteriores a los 100 metros. Se eliminan motas y escolleras para limitar la lixiviación y sostenimiento del cauce, se recuperan hábitats fluviales y se devuelven al cauce gravas y timos de origen fluvial procedente de antiguos dragados, que corresponden a
a ambas márgenes las excavaciones que se realizan. Luego también así se compatibiliza la organización de los procesos de desbordamiento con la protección frente al riesgo de afectación a bienes y personas. Para ello se corrige la hidrodinámica del contrameandro de estos tocotiendos, dándole un trazado más hidrodinámico para facilitar el desagüe del agua. Asimismo, se mantienen escolleras en la margen izquierda, en el contrameandro de estos tocotiendas, que son, una vez enfrente del contrameandro, se mantienen las escolleras para evitar erosiones que no se desean. Y asimismo se mejora y se reconstruyen y refuerzan estructuras de defensa ya existentes en la segunda línea, que corresponden con la mota de las piscinas hasta la parcela de Nicolás Perro, has dicho, y luego así como detrás de Sotorramal, en la zona del puerto y las calaveras. Este es el plano general de las obras, en la que se reflejan las líneas marrones serían las defensas de recrecimiento, refortalecimiento de las motas existentes en la segunda línea, y también de los caminos y motas que se encuentran en la parte trasera de Sotorramal, en el puerto y las calaveras. La zona azul correspondería al cauce donde se realiza el extendido de las gravas y de los limos procedentes de las excavaciones que están representadas en color magenta, son estas. Aquí había una laguna. Las líneas azules corresponden a las motas que se retirarían. Las líneas amarillas corresponden a las escolleras que se retiran también. Las zonas verdes corresponden a las zonas de antiguas choperas en las que se transforman en sotos y se producen revegetaciones puntuales en ellas. Luego, las zonas, si fijáis, las zonas que no están acordadas es vegetación que se respeta, como son estas calaveras, estos son fluviales también, este verano secundario que va por aquí. Para que os hagáis una idea, aquí hay una serie de datos en los que consisten los trabajos en operaciones previas, en los que se realiza el balizamiento y selección de la obra, marcado y programado de zonas de una actuación. Luego se realizan desbrozes de vegetación natural de 1,11 hectáreas, corresponden sobre todo a las zonas donde va a haber la posterior excavación. Luego, la supresión de escolleras, pues en la margen derecha se eliminan 300 metros lineales, que corresponde a esta línea. En la margen izquierda serían unos 685 metros lineales. Aquí es la escollera que se respeta, o sea, en esta zona ya no se actúa, que es lo que hemos comentado al principio para evitar erosiones que no desearíamos. Luego, en la corrección geomorfológica de la alineación de las motas, en el margen izquierdo serían unos 600 metros lineales. En la margen derecha, pues podría unos 757, que va desde aquí, en el Sotorramal, continuando hasta aquí. Luego se excava en 154.000 metros cúbicos, pues tenía las zonas de magenta, incluida la zona de la laguna. El perfilado del terreno no excavado sería perfilado de las zonas magentas también. En el cauce corresponden a 110.000 metros cúbicos junto con 34.000 metros cúbicos de extendido de limos. Se extenderían a lo largo de estos 2,5 kilómetros pintados en azul. Si os fijáis, hay un desfase de estos 154.000 metros cúbicos de gravas excavadas, 110.000 metros cúbicos de extendido de gravas en el cauce y 34.500 metros cúbicos de extendido de limos. El resto de limos son los que vamos a utilizar para la reconstrucción y refuerzo de las motas de segunda línea. En cuanto a la mejora y restauración de los hábitats, respecto a los tratamientos forestales, tala y apeo de choperas, que no nos corresponde a nosotros, sino que corresponde al Ayuntamiento de Marcilla, todas estas zonas de la margen derecha, estas antiguas choperas ya están explotadas. Y de hecho, en esta zona que hemos realizado ya destoponado mecánico, y esta es una parcela que no estaba incluida en el proyecto redactado, que se ha incorporado posteriormente, y en ella es donde vamos a hacer un destoponado biológico. El destoponado biológico consiste en la inoculación de micelio de setas de chopo en los torrentes.
Luego, de las zonas desbrozadas, que corresponderían a las zonas magenta, habrá parte de vegetación que será trasplantada por mosquetes de forma puntual en las zonas de las antiguas choperas. Luego, en cuanto a vegetaciones, se realizan una serie de plantaciones, pero tienen el principio de mínima intervención, es decir, que la mayoría van a ser plantaciones muy puntuales y la mayoría de las superficies se va a dejar a la evolución natural, ya que los ríos tienen una enorme capacidad de autorregeneración. A continuación, para que entendáis un poco la capacidad, o sea, el ámbito de trabajo, he seleccionado una serie de perfiles transversales tipo en los que en unos perfiles se trabaja en la margen izquierda, pero no en la derecha, en otros perfiles se trabaja en ambas márgenes y en otros perfiles se trabaja más que en la margen izquierda, en la margen derecha y en la izquierda. Por ejemplo, en el perfil transversal de la sección 3, que correspondería a esta zona, este sería el cauce del río, esta sería la margen derecha, en la cual no se actúa. Luego, posteriormente estaría el cauce, la margen izquierda, como veis el cauce, aquí se eliminaría la escollera, esta vegetación desaparecería, y se excavaría también este pasto de vegetación herbácea, se excavaría hasta alcanzar el paleocanal que existe, el cual se respeta, y tras en este perfil en concreto, esta chopera seguiría siendo chopera. Esta no resulta afectada por nosotros. Este perfil transversal corresponde a la sección 3, si veis está aquí. Esta zona correspondería al cauce. En la margen derecha se actúa eliminando la escollera, eliminando la mota que existe y perfilando en la zona que actualmente estaba plantada por chopera. Sería una cosa así, perfil definitivo. Luego en la margen izquierda es lo mismo, este sería el cauce, se elimina la escollera existente y la vegetación que existe y se excavaría y se reperfilaría hasta otra vez el paleocanal, lo cual es respetado, que sería este, y esta chopera es donde se ubicaría la laguna con 1,5 metros de profundidad de freático, o sea, es decir, que está por debajo de la lámina de agua, 1,5 metros con respecto al cauce. Esta chopera sí que resulta afectada y es donde va la laguna y las plantaciones puntuales. Esta sección sería la 17, que justo coincide con el vértice de la curva. En la margen izquierda ya no se actúa, este es un camino que va por la margen izquierda y aquí estaría la escollera que hemos mencionado antes de conservar. Y en la margen derecha se excava y aquí no hay escollera, se elimina la mota que hay y se excava dejando este perfil. En la sección 21, que ya es más hacia aguas abajo, en la margen izquierda sigue sin actuarse y en la margen derecha se eliminaría lo que correspondería con esta mota que existe aquí, excavando una zona más o menos aproximada del perfil definitivo sería una cosa así. Luego aquí estaría el trabajo de restitución de elementos de protección hidráulica, que sería el reforzamiento de la mota que va por detrás de las piscinas. Esta sería la zona de las piscinas, esta es la zona del vivero y aquí sería la parcela de las hectáreas. Y aquí, detrás de la zona del Socorramón, por la zona del puerto y las calaveras, estos son las zonas de caminos y motas existentes que también se refuerzan con un máximo de 50 centímetros de requerimiento. Para que os hagáis una idea, estas serían dos secciones transversales de las motas. Este es el aspecto que presenta la mota a la altura de las piscinas. Y en esta mota, veríamos la mota va por aquí, entonces ya veis que se recrece y se refuerza, tiene 1,5 metros de anchura en coronación, al igual que en esta zona, la mota va por aquí, aquí se ven la imagen de las plantas de vivero y asimismo se refuerza y se eleva en flota. Un poco para los calendarios de las obras, hemos previsto que termine en julio, más o menos son movimientos de tierras, eliminación de escolleras, eliminación de motas, excavaciones, perfilados.
siempre y cuando la sección de pesca, con los cuales hemos hablado, nos dejen aportar las gravas durante los meses de marzo a junio. Bueno, estos colores azules corresponden al mes de la primera quincena de julio, en la cual tanto la superposición de la escollera de la margen derecha como de la mota coincidente con esta escollera hasta el vértice de la contracurva no será retirada hasta que se hayan terminado los trabajos de restitución de elementos de protección hidráulica. Se refiere en esta zona. Hemos empezado a trabajar en la margen izquierda, pasaremos también a trabajar en la margen derecha, pero en la margen derecha trabajaremos desde aguas abajo hacia aguas arriba, sin eliminar ni esta escollera ni esta mota hasta que todos los trabajos de las protecciones hidráulicas de segunda fila estén realizados. Así como las representaciones se realizarán en los meses de diciembre y luego la restitución de los elementos hidráulicos, la hidrosiembra se realizaría en noviembre. Con respecto a estos trabajos necesitan una serie de mantenimientos que durarán los primeros años después de la intervención, como son las plantaciones, realizaríamos riegos de mantenimiento, escarpas y repasos de alcorques. Luego también se van a eliminar una serie de especies autóctonas, como son acacias, airiantos. Entonces se llevará un mantenimiento de las zonas que han sido eliminadas para controlar los rebrotes durante desbroces, y luego mediante especialistas geomorfólogos harán un seguimiento de cómo va evolucionando los procesos de oxidos, las gravas, los remansos, las pozas, para en caso de que se vean algunas incidencias, pues sean tocadas. Después se realiza también durante 5 años como mínimo y como máximo 10 años tras la intervención, se realizan una serie de seguimientos de hábitats y vegetación, en los que se elaborarán cartografías de hábitats riparios, estado previo a las obras y estado de cada año de muestreo. Respecto a la fauna, se harán muestreos y censos de cómo va evolucionando la fauna, sobre todo de murciélagos, de aves y de macroinvertebrados acuáticos. Luego también se elaborarán documentación gráfica sobre la evolución y desarrollo de morfología, hábitat, paisaje. Y con respecto a la morfodinámica, se deben de realizar una serie de batimetrías, que son las topografías del lecho, y también a través de fotografía aérea de cómo evolucionan las gravas, cómo aparecen los remansos, las pozas, los procesos naturales de erosión. Como terminación de la exposición, pues un poco recordar que todas estas ecuaciones se han basado en modelos validados matemáticamente, que es lo que ha comentado César, y que en caso de que se observen desviaciones en cuanto a los resultados esperados, pues que se debería actuar con la corrección de estas desviaciones, que no solo son exigencias impuestas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, sino que por el interés de todos los participantes del proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues, como veis, este proyecto tiene tela, es uno de los más importantes que se va a hacer, no solo por todos los estudios que hay detrás, y como decía, muchos años de estudio para llegar a una propuesta interesante, con mucha gente participando, y ya lo que lo hace aún más especial es que hemos conseguido que los jóvenes se impliquen, y esto no pasa en todos los sitios. Entonces, además de que bueno, pues el Ayuntamiento ha hecho una apuesta cediendo estos terrenos para temas de mejora ambiental, pues una parte de estos terrenos, una zona muy pequeña, pues ha sido la motivación para que ellos, la Asociación Juvenil, hagan su propuesta, supervisada por el proyecto, y hagan, ¿no? Y se comprometan, ¿no? a años de seguimiento y de mantenimiento, y un poco eso sería la guinda del pastel, que digamos, ¿no? Yo creo que en este momento pues tenemos que ser todos muy conscientes de que bueno, pues a veces pasan cosas y estamos contentísimos de haber podido llegar hasta aquí con vosotros, y
Y solamente decir que vamos a intentar, en la medida posible, que esto sea realmente un ejemplo, no solo para Marcilla, sino para toda la comarca. Y junto a este proyecto ya empieza a hacer el proyecto un voluntariado. Y esta semana tienen ya el sábado, ¿no? Tenéis ya previsto una acción de voluntariado para hacer la plantación y empezar a trabajar en el tema. Gracias. Bueno, yo soy Iñaki, como miembro de la Junta del Montico, y voy a explicar cómo surgió la idea y de ese proyecto y que vamos a llegar. Desde la Asociación del Montico siempre estamos abiertos a las propuestas de ideas de todos los socios y vemos si la idea es viable para poderla llevar a cabo o no. Hace poco más de un año un socio se le ocurrió la idea de, bueno, preguntó a ver por qué no podíamos realizar una representación como la que hace años Alnus realizaba en Marcilla. Entonces fuimos a Alnus a ver si podía ser viable la actividad y al poco tiempo de hablar con Alnus nos enteramos de este proyecto. Entonces pues intentamos realizar desde Marcilla un proyecto pues, dentro de la recuperación de la venta para la visión europea. Buscamos como colaboradores a Alnus, como he dicho, y a varios biólogos de Marcilla, así como a una arquitecta técnica para la realización de los planos y una pequeña parte de grafía. Como podéis ver en el plano, en la parte más cercana al río, la parcela de abajo, vemos conveniente que crear una parte de esa zona de repoblación del Soto de Ribera. Para ello pensamos que vamos a crear un espacio de vegetación espesa propia de las orillas de nuestros ríos, que sea de difícil acceso para así molestar lo menos posible al bisón. Al fondo de la parcela pensamos crear una badina de agua con islotes todo frente al bisón. Debido a las características, ya en la otra parcela, a la otra parte del camino, pensamos hacer ya una zona más abierta y orientando a una educación ambiental sobre el visón europeo, el entorno de Marcilla, flora y fauna. Para ello, aprovechando una acequia, derivaremos un río que vaya hasta el fondo de la parcela, de donde formará una balsa, y en esa balsa habrá una especie de mirador con un panel informativo pues, del visón y de la fauna y flora existente en la balsa que vamos a ver. Paralelo al Chorreacho irá un camino con diferentes paneles informativos, como he dicho, sobre la flora, el visón, todo. Peatonal, eso. Además, por toda la parcela vamos a hacer una representación de especies autóctonas, denominados singulares, y así como una zona de descanso a la entrada para que, bueno, ya que es una zona transitada por paseantes de Marcilla, y bueno, que también con panel informativo para que vean información sobre el visón y sobre la flora que nos rodea. Desde aquí queremos agradecer al Gobierno de Navarra, a CLANA y Libros de Navarra por ofrecernos la oportunidad de participar en este proyecto y por su apoyo, no solo en esta actividad, sino en todas las que la asociación realizamos para acercar nuestro entorno a los marcilleses. Agradecer también a los voluntarios que se han implicado, que han redactado el proyecto, a Alnus por su apoyo a esta asociación y por supuesto al Ayuntamiento de Marcilla por
que aparte de que en este proyecto también está en otros, muchos otros. Y desde luego a todos los voluntarios que participan en las distintas actividades para mejorar y conocer nuestro entorno y con lo que contamos para realizar la implementación. Ya... Muchas gracias. Bueno, pues ahora vienen las preguntas. Bueno, primero, para terminar, antes de las preguntas, quiero agradecer a Miquel, a Gloria, a César, a Iñaki y a Pedro y a Eva el haber venido a explicar este proyecto que nosotros entendemos es muy importante para nuestro pueblo. Y si antes me había olvidado una cosa que quería decir, que era dar las gracias por involucrarse a estos jóvenes en este proyecto que esperemos que durante mucho tiempo lo vayan manteniendo tal y cual están, que creo que es una idea muy bonita y que va a quedar esa zona muy bien, ¿no? Pero también quiero decir, pues, un poquito lo que refleja este proyecto, aparte de lo que nos van a hacer, pues tenemos que decir que aproximadamente unas 200 rodadas de nuestro comunal, vamos a decirlo, no siendo muy buenas choperas porque les cuesta mucha grava y mucha historia, la hemos pedido para un convenio para 20 años, que sí, yo me figuro que seguirá siendo. A posteriori no habrá nadie que quiera volverlo a otra vez. Primero porque es una tierra de bastante mala calidad. De hecho, del último medición que tenemos, una chopera que no me corta para esto, y tiene 7 años y la valoración que ha dado en Navarra no nos la dan de ninguna manera porque prácticamente la madera que hay no está. Pero lo que sí quiero decir es que pues, por este proyecto el ayuntamiento, en esos 20 años de alquiler, vamos a decir que tenemos aproximadamente, va a recibir un pago único de unos 130.000 euros, no sé la cantidad exacta, 128, 127, no me acuerdo, pero alrededor de 130.000 euros vamos a recibir por este proyecto. Pero para mí lo más importante y para la gente, para vosotros lo habéis dicho, no, pero para la gente que está trabajando ahora, que no conocía bien el proyecto, que ahora es cuando realmente lo conoce, nos han dicho que es un proyecto, yo creo que es terrible, cuando dice que no nos vamos a creer lo que va a afectar para el buen funcionamiento de nuestro proyecto. Yo lo entiendo. Yo soy una persona muy crédula, he ido a muchas reuniones y todas las historias que me cuentan me las creo, ¿no? Pero las demostraciones que nos han ido haciendo en las reuniones que hemos ido tenido, ¿no? Pues han sido importantes y al final ves que lo que te dicen posiblemente sea lo que va a funcionar. Tengo que decir también aquí que la gente de mi pueblo lo que piensa es ¿por qué no se da al río? Que es una de las historias más fuertes que la gente piensa que es lo que más perjudica al río. Yo no sé si os dan la pregunta, pero yo ya la pregunto para que el que quiera contestarla, si es verdad que influyen mucho los lagados en el río o si no influyen como a nosotros nos habéis demostrado en simulaciones, que no sé quién va a contestar. César. Sí, vamos a ver, es un debate muy repetido y en muchos sitios, no solamente en Mancilla. Como os decía, después de las inundaciones del 2007 se hicieron unos estudios a nivel del eje del Ebro y también aquí en el Aragón y también, obviamente, para estudiar las medidas a aplicar. Una de ellas que hay que estudiar son los dragados y los dragados están estudiados. Lo que se vio tanto en el Ebro como aquí en el Arga y en el Aragón es que los dragados, en primer lugar, son muy caros y de ahí sacamos pues, una cantidad de grava del río y obviamente sí que tienen un efecto, pero el efecto que hemos visto es pequeño. O sea, por ejemplo, por citaros el ejemplo del Ebro, sacando 150.000 metros cúbicos, es decir, como toda esta obra de Mancilla y una serie de playas del Ebro, apenas conseguíamos que transportar un 5% más. En el caso del Arga y el Aragón, quitando todas las islas que podíamos ver o todas las playas de grava que podemos ver, para las avenidas normales de 10, 20 años de periodo de retorno que podemos ver, apenas conseguíamos unos 5 centímetros. Pues claro, todo ese esfuerzo dragando, porque se ha hecho en los últimos 20 años para conseguir 5 centímetros o 10 en algunos casos,
En algunos casos puntuales de puentes más, hay que reconocerlo. Algún ojo de puentes, si está muy trabado, puede tener un sentido. Pero la mayoría de los dragados tienen un efecto muy pequeño, pero además comprobábamos que al año, a los 2 años, a los 3 años, todo eso inmediatamente se regeneraba. Y además en el caso de la incisión que comentábamos antes, ¿qué ocurre? Que en verano, cuando baja el nivel, aparecen esas playas. Pero lo curioso es que ese caudal sólido que se está viendo es que el río baja, pero las playas ahí siguen. En el fondo son las mismas playas, solo que el río cada vez es cavando más. Las quitamos, el río excava más y vuelve a aparecer la misma playa en el mismo sitio. Entonces es una medida que, salvo causas muy justificadas, como puede ser un ojo de puente trabado y además donde sí puede haber influencias, en el Ebro podría tener sentido en alguna isla que está muy revegetada ya con árboles y que desvía el flujo y rompe la mota, pero ahí es no tanto la isla como que ese desvío rompe la mota, puede tener algún sentido, pero como solución general, no. ¿Alguna otra pregunta que os haya quedado de toda esta información que...? Tenemos tanta información en la cabeza que todo me parece bonito. Después, sí. En principio, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Yo quería una pregunta. Aquí estamos hablando de todo, a grandes avenidas y tal, pero el cauce, según he entendido, lo que va a hacer es subir. Se va a aumentar una aportación de grava. En esta obra, sí. Y cuando lleguen las sequías, no se quedará sin agua toda esa zona, con tanta grava y no, quedará como la foto que hemos visto de Suiza, sí, se va a ver mucha grava, pero en teoría va a haber un canal central que es por donde lleve el cauce del río con agua. Es decir, ahí en esa zona ensanchada se van a ver más playas de grava. O sea, no llegará en una gran sequía, no llegará... No, llegará a secarse, a que vaya subsuperficial, es decir, hay tramos naturales donde dices no hay agua, pues sí hay agua, pero está por debajo de la grava. Si no veremos la grava y aunque el río corra por debajo. No, antes de la presentación veíamos en estos ríos suizos donde habían ensanchado por ambos lados, había un canal central de agua y a ambos lados playa de grava. Donde habían ensanchado solamente en un lado, la playa de grava estaba en ese lado ensanchado, pero sigue habiendo un cauce de aguas bajas. Un cauce de aguas bajas siempre va a haber. Yo no es una pregunta precisamente lo que quiero hacer, simplemente voy a hablar como representante de la Asociación Naturalista Marcillesa y como ciudadano de Marcilla, ¿no? Entonces lo único que quiero expresar es mi gratitud a todos los que habéis participado en el proyecto porque habéis mostrado vuestra sensibilidad tanto ambiental como referente a las avenidas y a la protección. Y me parece muy interesante que en un proyecto como este se conjuguen a la vez las dos actuaciones, tanto la creación de hábitat, mejoras de ellos, como favorecer la dinámica del río y proteger a los pueblos de las avenidas. Me parece muy importante, por eso gracias a todos. Gracias a ti y luego yo también quiero agradecer por lo que representó el proyecto inspirado por Anus y Protección del Montico, agradecer el interés, yo he visto el proyecto y es muy interesante, es de los pocos sitios donde la iniciativa ha surgido de aquí del propio pueblo, sin que haya que ir digamos que a convencer. Entonces, felicidades. A nosotros también nos ha convencido porque nos va a costar una pasta. Esperemos que nos deis ayuda. Todo se retro. Pero yo creo que va a merecer la pena que van a hacer los chavales esto, si con el compromiso que han adquirido de mantenerlo y tal, va a quedar una zona, yo creo que espectacular. Lo importante es eso, la perspectiva del futuro, que no hacemos un proyecto para ahora, sino hacemos un proyecto estudiándolo bien para el futuro, para proteger a todos y además con una sensibilidad que esto va a ir a más. Y eso es bueno, lo que decía hoy. Yo creo que tenemos que estar contentos. Hemos pasado épocas mejores y peores, pero bueno, han sido años, pero que ahora ya tenemos las máquinas empezando. También nos tenemos que pedir un poco de paciencia, porque esto, como digo, es trabajar para el futuro. Entonces lo vamos a ver mejor cómo funciona en el futuro, que a lo mejor ahora pues será duro
duro porque habrá que talar árboles y decir, algo que teníamos ahora lo quitamos, habrá que mover y ¿qué hacen aquí las excavadoras? O sea, puede haber que cierta contradicción en el corazón. Lo que hemos hecho es asegurarnos por todos los lados que lo que hacemos tiene fundamento y que tiene viabilidad y esperar que a medio plazo empezamos a ver tanto de la parte de la población como de la parte ambiental, pues que eso sirve para regenerar y para tener más buen futuro de cara al mantenimiento de la calidad del río. Y no sé si quieres alguna cosa, tú también has seguido todo desde el principio, ¿verdad? Has sido uno de los que te ha tocado sufrir y hablar y rehablar y aclararnos. Pues nada, gracias, lo dejamos aquí y a seguir, a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y a ver si en poco tiempo podemos irlo enseñando, este sábado ya plantando y luego vamos enseñando. Pues, gracias a todos.